¿Ya? Vamos a ver lo que son razones y proporciones. ¿Qué es una razón? Una razón es simplemente el cociente, es decir, la división entre dos números o cantidades comparables entre sí. Por ejemplo, si yo tengo en un aula de clases 8 niños y 16 niñas. La razón es determinar el número de niñas con respecto, o mejor dicho, el número de niñas con respecto a los niños, o el número de niños con respecto al número de niñas. ¿Cómo lo hago? Primeramente lo puedo transformar como una fracción, ¿ya? Para poder yo determinar la razón de los niños. Y se lee de la siguiente manera. La razón entre el número de niños y el número de niñas es de 8 a 16. Como una fracción está esto, yo puedo simplificar, es decir, la octava 1, la octava 2. ¿Cómo yo puedo decir que la razón es de 1 a 2? Lo que está en la parte superior es llamado antecedente y lo que está en la parte inferior se llama consecuente. Al momento que yo tengo esta relación de aquí, yo puedo decir que la relación o la razón del número de niños comparado con el número de niñas es de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que por cada un niño hay ¿cuántas niñas? 2 niñas. ¿Ya? Es decir, que también puedo decir que el número de niños es la mitad del número de niñas. Y también puedo expresarlo de esta manera, lo que es la razón. La razón la puedo expresar así como un medio, es decir, razón de 1 a 2, o de esta manera, 1 es a 2. Se puede leer de varias formas, expresar de varias formas. Eso es simplemente la razón. Es decir, la cantidad de niños que hay, en este caso, con respecto a la cantidad de niñas. Si sabemos que hay 8 niños y 16 niñas, la razón es de 1 a 2. Simplemente es una equivalencia de cuántos niños hay con respecto a las niñas. También se puede leer de forma inversa, es decir, que por cada 2 niñas hay un niño en el salón. Ahora vamos a ver lo que es una proporción. Simplemente una proporción es que la igualdad entre dos razones. Expresado de la siguiente manera. De la fracción que dice A sobre B es igual a C sobre D. Donde A y D son llamados los extremos, ya que es el primer número y el último número que se escribe al momento de que realizan esta igualdad. Y B y C son los llamados medios, ya que son los términos que se encuentran en el centro al momento de escribir la fracción. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a ver qué es una proporción. Yo tengo, por ejemplo, por cada paquete de galletas, yo tengo 4 galletas. Es decir, que si yo tengo 2 paquetes de galletas, como está aquí, ¿yo cuántas galletas tengo? Tengo 8 galletas. ¿Ya? Por lógica, es correcto y de manera de proporción es también correcto. Para poder comprobarlo, ¿qué es lo que debo hacer yo? Yo debo multiplicar ¿qué? Los extremos con extremos y medios con medios. De un lado de mi igualdad, multiplico los de extremos, como está 1 por 8 en este caso, y al otro lado, ¿qué coloco? Los medios, los multiplico. Al efectuar la multiplicación, el número que debe salir en ambos lados debe ser el mismo. Si es el mismo, la proporción es correcta, ya que sale 8 igual a 8, se cumple la igualdad. Por ende, la proporción es correcta, sí es una proporción. Y de manera intuitiva, lógica, podemos decir que si un paquete de galletas tiene 4 galletas, si tengo 2, hay 8 galletas.
Ahora, vamos a verificar si son o no son proporciones. Tenemos aquí una igualdad que son dos proporciones y aquí la otra. En la primera, multiplicamos extremos con extremos, multiplicamos, que es 2 por 9, y medios con medios, que es 3 por 6. A multiplicar 2 por 9 me sale 18, que es igual a el producto de 3 por 6, que es 18. Quiere decir que esto sí es una proposición. Vamos al otro ejemplo. Multiplico extremos, que es 5 por 13, aquí está, y 7 por 10. 5 por 13 es 65 y 7 por 10 es 70. ¿Qué pasa aquí? No existe una igualdad, no son iguales los dos lados. Es decir, que esto no es una proporción, ya que no se mantiene o no se cumple la igualdad. Vamos a determinar ahora el valor faltante de una proporción. ¿Cómo lo hago? Sencillo, tengo una incógnita en este caso, que es x, que es el valor faltante de mi proporción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Cómo yo puedo hallar una proporción? Sencillo. Si yo quiero hallar una proporción, en este caso es la letra faltante, aquí está x, voy a colocar que esa incógnita va a ser igual a ¿qué? Al producto de los dos valores que sí tengo para el valor que está incompleto. Es decir, en este caso yo tengo los extremos completos, los multiplico, como está aquí, y lo divido para el valor faltante, es decir, el valor que va a multiplicar o debería multiplicar a quién, a mi incógnita, para 4. Realizo los cálculos pertinentes. 1 por 24, 24 sobre 4. La mitad 2, la mitad 12, otra vez la mitad 1, la mitad 6. Es decir, que mi dato faltante es el 6 para encontrar mi proporción. ¿Ya? De esa manera hago la siguiente. Ahora miren aquí, tengo en mis extremos que me falta un valor. Verifico que esto de aquí, que tenga mis dos valores para multiplicar. Así es en los extremos. Esos dos valores los multiplico y los pongo en el numerador. Y los divido ¿para quién? Para el valor que multiplicaría a mi incógnita. En este caso es 35 por 10, me da 350 y 50 lo dejo en el denominador. Divido, simplifico, 0 y 0 se va. La quinta, 1, la quinta es 35, 7. Es decir, que mi valor faltante es el 7. Y así he encontrado otro valor. Al siguiente ejemplo. Vamos a ver, miren, ahora está aquí abajo. Vemos que nuestras diagonales si se pueden multiplicar nuestros extremos, es decir, 7 por 5, aquí está. Y dividimos ¿para quién? Para el 10. Dividimos para el 10. 7 por 5, 35 dividido para 10. Se lo puede dejar en fracción. Es decir, sacar la quinta de 10 es 2. La quinta de 35 es 5. Perdón, la quinta de 35 es 7. 7. Y esto es igual, 7 para 2 a 3.5. Se puede dejar como fracción, así como decimal. Y hemos encontrado que nuestro valor de la proporción. Y por último, asimismo encontramos nuestro ejemplo. Tenemos que los extremos son 3 por 20 y lo divido para 5. Sale 60 dividido para 5, donde el valor faltante va a ser 12. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos problemas de razones y proporciones? En este primer problema, en un salón de clases, la razón entre un número de chicos y chicas es de 5 a 8. Y si en total hay 65 alumnos, ¿cuántas chicas y cuántos chicos hay en el salón?
Primeramente, vamos a separarlo como hombres y mujeres. ¿Ya? Me dice que la razón es de hombres a mujeres de 5 a 8. Es decir, 5 hombres y 5 mujeres. ¿Cómo yo determino el valor para encontrar mi razón? Es fácil. Simplemente a ambos valores, a 5 y a 8, lo vamos a multiplicar por una constante, ya que ambos tienen que tener el mismo valor, multiplicarse un valor igual para que la proporción se cumpla. Sencillo. Ahora, multiplicamos 5 por K y 8 por K. ¿Qué nos queda? Que al sumar el 5 con mi constante K más 8 mujeres multiplicado por mi constante K, me va a dar igual a 65. Como lo vemos aquí abajo. ¿Ya? Porque simplemente al sumar el número de chicos y el número de chicas, ¿qué tenemos? El total de estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Sumamos 5K más 8K. Una vez que hemos sumado me sale 13. ¿De ahí qué realizo? De ahí simplemente el 13, como estaba multiplicando la letra K, la voy a dividir al otro lado. La paso a dividir. Como está multiplicando acá, yo quiero despejar K, la paso a dividir. Es decir, cuando tengo una igualdad y yo quiero eliminar un miembro, sacar de un lado al otro, simplemente aplico una operación inversa a lo que está haciendo. Por ejemplo, si K y el 13 se están multiplicando, si yo lo paso al otro lado de la igualdad, cambio la operación, es decir, la divido. Y por último divido 65 para 13, que me da a 5. Es decir, que mi valor, mi constante K, es a 5. Ahora sí, para poder yo determinar la cantidad de estudiantes en forma de razón, simplemente en vez de colocar K, reemplazo por el valor que encontré. Es decir, 5 por 5 y 8 por 5. El resultado va a ser que de 25 sobre 40. ¿Ya? Es mi proporción, que si tengo 5 sobre 8, mi proporción en este ejercicio va a ser de 25 sobre 40, perdón. Va a ser de 25 sobre 40. Ya que si yo simplifico 25 para 40, saco la quinta 5 y la quinta de 40, 8. Se mantiene mi primera razón. Es decir, y sumar. 25 más 40 sale 65 estudiantes. Entonces sabemos que por cada 5 chicos hay 8 chicas. Por ende, hay 25 estudiantes hombres y 25 señoritas, que en su totalidad son 65 estudiantes, 65 alumnos. ¿Ya? Y mediante aplicación de razones y proporciones hemos hallado la cantidad de estudiantes. Vamos a otro ejemplo. Decimos que Ana y Juana tienen unas edades a razón de 3 a 2. ¿Ya? Es decir, por cada 3 años de por cada 3 años de Ana, Juana tiene 2. ¿Cuál es la edad de cada una de ellas si la suma de sus edades son 80 años? Listo, hacemos el mismo procedimiento, donde multiplicamos ambas por una constante K, ya que es el valor que se va a añadir para determinar el año de cada una de ellas. Luego sumamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de sus dos edades va a ser ¿cuánto? 80. Hacemos el mismo procedimiento. Sumamos 2K más 3K, que me da 5K, y eso es igual a 80. Luego, ¿qué hacemos? Pasamos el 5 que está multiplicando acá a dividir al otro lado. Posterior a eso, dividimos 80 para 5, que me da a 16. Es decir, que reemplazo mi constante K por
16. Que me da como resultado 3 por 16, 48 y 2 por 16, 32. Es decir, que la edad de Ana es de 48 años y Juana tiene 32 años, cumpliendo la razón de 3 a 2. Y la suma de sus edades es 80 años. Ya, porque aquí como me dice, no simplificamos, no, en estos casos, cuando hablamos de razón y proporción, ya no simplificamos. ¿Por qué? Porque el valor simplificado va a ser este de aquí. Miren, sacamos la quinta, es 5, la quinta de 40 es 8. Es como está aquí. Simplemente simplificamos y que me queda 5 octavos. En el otro ejemplo es lo mismo. ¿Qué vamos a simplificar aquí? La mitad es 24. La mitad de 32 es 16. La mitad de 24, 12. La mitad de 16, 8. La mitad de 12, 6. La mitad de 8, 4. La mitad de 4, 2. Y la mitad de 6, 3. ¿Y qué obtuvimos? 3 medios. Y es lo mismo del principio. Es lo mismo del principio. Aquí está. Por esa razón, aquí en proporciones ya no se simplifica. Simplemente se encuentran fracciones equivalentes. Es decir, buscar un número que al multiplicarlo por el numerador y denominador, ¿qué pase? Se cumpla la condición, en este caso de 80 años. Ahora vamos a ver lo que es el porcentaje. El porcentaje es una forma de referirse a una porción, tomando como referencia el número 100. Para calcular un porcentaje, identificamos el total de individuos con el 100%. El porcentaje está representado como n por ciento, que significa n el número de individuos por cada 100. Tenemos un ejemplo. Si yo hablo del 50%, es la mitad del total. Es decir, de cada 100 personas hay 50. Lo mismo si digo que es el 25%. El 25% es la cuarta parte del total. Es decir, 25 personas de cada 100. Si yo hablo del 20%, es la quinta parte de un total de 100. Por ende, te puede decir que son 20 de cada 100 personas. Dentro de lo que es el porcentaje también se puede realizar una forma que es conocida como la regla de 3. Esto es cuando ya tenemos cuestiones un poco más complicadas que los números relativos que tenemos en los porcentajes. Por ejemplo, para calcular el porcentaje aplicamos una regla de 3 simple, puesto que se trata de una relación de proporcionalidad directa. Ejemplo, aquí es lo que les quiero decir. Cuando no tenemos una cantidad exacta, por ejemplo, tenemos 80 alumnos, de los cuales 12 son rubios. Disculpe el micrófono. Ya, en una clase hay 80 alumnos, donde 12 son rubios. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos rubios? Apliquemos la regla de 3. Fácil. Decimos entonces que 80 alumnos va a ser nuestro 100%, de los cuales queremos hallar el porcentaje de 12 de ellos. ¿Cuál es el porcentaje que tienen 12 estudiantes? 12 estudiantes. Para esto es sencillo. Primero debemos armar como una tablita, un cuadrito, donde en la primera parte van los alumnos y en la segunda los porcentajes. El primer dato es 80, que quiere decir es un 100% del total de alumnos. Abajo de alumnos, bueno, como columna debemos escribir todos los datos pertinentes e iguales. Si yo hablo de alumnos, que son 80 alumnos en su totalidad,
Abajo debo colocar los 12 alumnos, que son rubios. En la otra columna, si estamos hablando de porcentaje, se coloca que el 100% son todos los alumnos y la cantidad desconocida, que es el porcentaje que queremos hallar de los 12 alumnos. ¿Qué hago ahí? Simplemente lo que vimos en proporciones. Los medios, los de extremos. Si yo tengo aquí la X, coloco la X que quiero hallar. Va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de los dos valores diagonales que sí tenemos, que son estos, que sí tenemos, dividido ¿para quién? Para el valor que multiplicaría a mi incógnita. Es decir, aquí 12 por 100 dividido para 80. Sin calculadora, un 0 y un 0 se van. La mitad de 8, 4. La mitad de 10, 5. La mitad de 4, 2. La mitad de 12, 6. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Multiplicamos lo resultante, que es 3 por 5, 15. Y como estamos viendo porcentaje, se le coloca el signo de porcentaje. ¿Ya? Y sería que en totalidad tenemos el 15% de estudiantes son rubios. ¿Alguna pregunta está ahí? Listo. Vamos a ver ahora lo que es la inducción matemática. Dentro de lo que es la inducción matemática, primero vamos a ver unos conceptos claves, que son los axiomas de Peano. Donde me dice que el conjunto de los números naturales puede ser construido a partir de 5 axiomas. Los números naturales pueden ser construidos prácticamente en base a 5 reglas, que son los axiomas o postulados propuestos por el matemático italiano llamado Peano. ¿Qué me dice el primer axioma? Que 1 es natural. El segundo axioma: si n es un número natural, entonces n más 1 es un número natural llamado sucesor de n. ¿Ya? También nos queda claro que 1 no es sucesor de un número natural alguno, ya que es el primer elemento del conjunto. Y por ser el primero, no es sucesor de nadie dentro de los números naturales. Recuerden eso, ya que si hablamos de enteros, el 1 es sucesor del 0. Ya, si hablamos de enteros, pero en los números naturales no. Si los sucesores de dos números naturales son de m y n son iguales, entonces n y m son números naturales iguales. Y por último, el último axioma que menciona Peano es que si un conjunto de números contiene al 1 y a los sucesores de cada uno de sus elementos, entonces contiene a todos los números naturales. ¿Sí? Es simplemente cómo elaborar los números naturales. De esta manera, tenemos que el número natural comienza de n, n más 1, ¿ya? Luego viene n más 2, porque siempre aumenta de 1 en 1, más n más 3, y así hasta el infinito. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir? Que si n es un número natural, entonces n más 1 va a ser sucesor ¿de quién? De n, ya que es el número que le sigue a n. Démosle valores. Si yo le doy valor de, vamos a ver, de 1 a n, el sucesor va a ser 2, el siguiente va a ser 3, el siguiente 4 y así. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice aquí? Que 1 no es sucesor de ningún número natural. Porque antes del 1, ¿quién está dentro de los números naturales? No hay nadie más, ya que los números naturales empiezan
de los números enteros positivos, es decir, a partir de 1. Por esa razón me dice que el 1 no es sucesor de nadie. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el teorema de la inducción. Si en efecto logramos evidenciar que una propiedad que se verifica para un número natural n se verifica para su sucesor, cualquiera que sea n, entonces podemos afirmar de que tal propiedad se verifica desde el inicio prácticamente hasta, incluyendo lo que es n, hasta el infinito. Si sabemos además que se verifica para el primero de los números naturales que no es sucesor de ninguno, es decir, desde 1, entonces hay que concluir que la propiedad se verifica para todo elemento de los números naturales. Es decir, que para probar que una propiedad se cumple en todos los números naturales, basta comprobar primero que se cumpla para el 1 y a continuar suponer que se cumple para cada número natural n. Y a partir de esa proporción, a partir de esa suposición, deducir que se ha de cumplir para cualquier número natural siguiente n más 1. Es decir, cualquier propiedad, cualquier ley que se aplique a los números naturales se va a aplicar para todos, incluyendo al 1. Vamos a ver aquí un pequeño teorema que se menciona así. Si P de n es una propiedad sobre el conjunto de los números naturales, podemos decir que en este caso P de 1 va a ser verdadero. Es el caso base. Si P de 1 es verdadero, decimos que para todo valor o para todo número n, el P de n va a ser sí y solo sí positivo si el P si coincide con P o se cumple también para P de n más 1. ¿Sí? Es decir, que si el caso inductivo es verdadero para P de 1, es decir, para cualquier número natural, n también va a ser cierto de que se puede aplicar para P de n más 1. Es decir, para un sucesor de un número entero. Es decir, que podemos decir que todo número n pertenece a P de n para que sea verdadero. Es decir, que para todo P de n, para cualquier valor de cualquier propiedad que vamos a utilizar en los números naturales, se va a cumplir que es para todos los números naturales. Si se cumple de esta manera en lenguaje matemático, se cumple de que cualquier propiedad que apliquemos para que sea verdadera dentro de un número natural debe cumplirse que sea para todos los números naturales y sucesores de números naturales. Vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo números naturales, 1, 2, 3 más 4, vamos a sumar todos los números naturales posibles, hasta el n. ¿Qué es n aquí? Un número natural que no sabemos cuál es. Se puede aplicar la fórmula de n que multiplica a n más 1 sobre 2 para encontrar la suma de la cantidad de términos, ¿sí? Porque es fácil si les digo, ¿cuánto es la suma de 1 más 2 más 3? ¿Ya? Miren, podemos comprobarlo ahorita. ¿Cuánto es la suma de 1 más 2 más 3? El último número es 3. Sabemos que es 6. Apliquemos la fórmula. Es 3 que multiplica a 3 más 1 sobre 2. Esto aquí es 3 más 1, 4 por 3 es 12 sobre
2. Simplificamos 12 para 2, me da 6. ¿Ya ven? La suma de... Esto aquí es para encontrar la suma consecutiva de números naturales. Se aplica esta fórmula. Pero ¿qué pasa si los números son inmensos? Por ejemplo, de aquí tenemos una suma que va de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el más, aumentarle más 250. Con números pequeños es fácil realizarlo, pero con números grandes por eso aplicamos esta fórmula, donde multiplicamos 250 más 250 más 1, perdón, 250 por 250 más 1 dividido para 2. Donde nos queda que 250 por 251 dividido para 2. Dándome como el total de esa suma de los números naturales del 1 hasta el 250 de 31.375. También lo pueden hacer manualmente, pero se van a demorar muchísimo. Al sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 20 y así. También tenemos una fórmula específica para encontrar la suma de cada número natural al cuadrado. Es decir, cuánto sería el total de sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado hasta un término n al cuadrado. Para ello se aplica la siguiente fórmula, donde se multiplica n para n más 1 y en otro producto, otro término, es 2n más 1. Dividido todo esto para 6. Podemos hacer cálculos pequeños. Vamos a verificar. Yo tengo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resuelvo primeramente los cuadrados, donde 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Sumo esas cantidades que me dan 14, ya que 9 más 1 es 10, más 4, 14. Listo, esta es la suma de mis tres primeros términos. Ahora, vamos a aplicar la fórmula. Sabemos que n va a ser el número, en este caso el 3, ya que es el último número que queremos hallar de la suma. Vamos a reemplazar. Sería 3 que multiplica a 3 más 1, que multiplica a 2 por 3 más 1. Y todo esto dividido para 6. Entonces sería 3 que multiplica a 4, 3 por 4, 12. 12 por 7, ya que es el resultado de 2 por 3 más 1, que me da 84. Y esto lo dividimos para 6. Al simplificarlo o reducirlo me da 14. Es decir, que la fórmula que tenemos aquí para encontrar la suma de los cuadrados de cada término de cada número natural está descrita de esa manera. ¿Sí? Simplemente para encontrar los términos resultantes de una suma, ya sea de números comunes que no tengan exponente o que tengan exponente cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo también que hay que tener conocimiento, lo que es un tema llamado como factorial, donde n es un número no negativo. La forma factorial se lo calcula de la siguiente manera. ¿Ya? La siguiente manera es que si tenemos un número determinado, se expresa de esta manera, n factorial, con un signo de exclamación. ¿Qué pasa? Si solamente es 1 o 1 factorial, sabemos que el número que va a pasar es igual a 0. ¿Ya? Y otra forma de expresar cuando n es mayor o igual a 1, ¿qué pasaría aquí? Tenemos la siguiente fórmula, donde n multiplica a n menos 1 factorial. Podemos describirlo de la siguiente manera, en forma de resumen. Si yo tengo un 6 factorial, yo quiero desglosarlo o encontrar el número
¿cómo lo resuelvo? Fácil. Cuando yo tengo un 6 factorial, simplemente quiero resolverlo. Lo que aplico de esto, coloco el 6 y lo multiplico por su valor negativo. Aquí está. Perdón, su valor menos 1. Vamos a ver el teorema de un binomio. ¿En qué consiste? En el desarrollo de un binomio que está dado de la forma a más b elevado a la n. Donde n, ¿qué es? El exponente del binomio. K es la posición del término en el desarrollo del binomio disminuido en 1. ¿Sí? Es la posición del término del binomio disminuido en 1. A y B, ¿quiénes son? Los términos del binomio. ¿Ya? Si se dan cuenta ahí tenemos la fórmula para encontrar un determinado término. Es decir, la posición de un término. Está descrito como T sub K más 1. Recuerden que la posición de un término era K menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hallar lo que es el quinto término, el término quinto, ¿qué me dice? ¿Qué me dice K? Que es en la posición del término, es decir, el número 5 disminuido ¿qué? En 1. O sea que K es igual a ¿quién? A 5 menos 1. ¿Ya? Y según la fórmula que tengo aquí, me dice que el término que quiero hallar es K. En este caso, ¿quién va a ser K? 4 más 1. Es decir, que si yo quiero hallar el quinto término, ¿cómo debo expresarlo en la fórmula? Como 4 más 1. No colocar por si acaso, no colocar 5 más 1. ¿Ya? Si yo quiero hallar el quinto término, tengo que colocar 4 más 1. Listo. Aquí vamos a aplicar lo que vimos el día de ayer. ¿Ya? Tenemos n divisiones de ¿qué? Que se van a repetir en K. N de K se va a repetir. Donde n sabemos que es ¿qué? El exponente del binomio. Y K, la posición del término disminuido en 1. Esto se va a multiplicar. Recuerden que esto aquí ya es ¿qué? Factorial. ¿Se va a multiplicar a quién? A mi término A elevado a quién? A n menos K. Multiplicado por B elevado a K. Esta fórmula es para hallar el término deseado dentro de lo que es el desarrollo de un binomio. Ahora, si tenemos n y tenemos k, podemos resolver esto. Pero ¿qué pasa con esta parte de aquí? Aquí está desarrollada la fórmula, que esto es lo que vimos el día de ayer. ¿Sí? Simplemente se desarrolla como una división de ¿quién? De n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. ¿Sí? Recuerden que el orden de estos dos factores no altera su producto. No importa el orden, porque el día de ayer lo vimos, si no me equivoco, al revés. Listo. Ahora sí vamos a resolver ejercicios. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Tengo que mi binomio es 2x al cuadrado más 1 elevado a la sexta. Bueno, para esto vamos mejor a resolverlo en la pizarra.